Hoy en La Picota entrevistamos al comisario jefe de la Policía Nacional en Mérida. Recaló en la capital autonómica en enero de 2017, por lo que no lleva ni un año en el puesto. Pero ya se han notado algunos cambios en materia de comunicación. No obstante, nuestro protagonista ha tenido contacto con los medios de comunicación, tanto por su profesión como evidentemente como por los estudios. Venía de ostentar la responsabilidad en la jefatura de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, donde tenía a su cargo a más de 250 agentes en la ciudad de Badajoz. Antes desarrolló las labores como portavoz en la Jefatura Superior de Policía de Extremadura. Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en el año 1980 y tras graduarse opta por la policía, que en aquella época era un cuerpo militar. Fue en 1986, con la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando desapareció el antiguo modelo y se creaba el Cuerpo Nacional de Policía, que suponía la unificación del Cuerpo Superior de Policía y de la Policía Nacional. Su primer destino fue muy complicado, en el cuartel de Basauri, en el País Vasco, y de ahí a otros destinos que repasaremos. Hablaremos de su trayectoria y de la seguridad pública en la ciudad de Mérida. Hoy entrevistamos a Aurelio Fernández. Es la primera vez que nos visita en televisión. Encantado de estar con vosotros. Y encantados nosotros también de tenerle aquí. Talarrubiense, sí, que es el gentilicio de Talarrubias. De Talarrubias, sí señor, de Talarrubias. ¿Se puede decir la edad o no? Sí, se puede decir perfectamente. Tengo 58 años. Muy bien. ¿Sigue manteniendo contacto con su localidad natal? Sí, voy a menudo. Allí viven mis padres, mi hermano, el único hermano que tengo, mi cuñada con sus hijos, o sea que sí que voy a menudo, a menos de lo que yo quisiera, pero sí que mantengo el contacto. Y además yo soy de los que va presumiendo de ser extremeño, de ser de Badajoz y de ser de Talarrubias. Cuando he estado fuera en otros destinos, pues siempre lo llevaba a gala, ¿no? Repasando un poco su trayectoria, investigando y buceando, descubrimos que en las localidades más pequeños pueblos suele haber motes, ¿no? Que su abuelo y su padre llamaban el millonario. Sí, y le siguen llamando. Y le siguen llamando. Somos la familia de los millonarios. Pues la cosa es muy curiosa, no porque tengamos dinero, sino porque una tatarabuela mía, o no sé si una antepasada mía, eran un montón de hermanos y era la encargada de llevar el dinero de la familia, de llevar las cuentas, era la depositaria, digamos, la tesorera de la familia, eran un montón de hermanos. Porque creo que su madre había fallecido y ella era la hermana mayor, y entonces los otros hermanos le llamaban la millonaria porque era la que tenía el dinero, y ahí quedó, y bueno, y todo el mundo la millonaria, han pasado generaciones y generaciones, te estoy hablando de hace aproximadamente 200 años y todavía se mantiene el apodo pero te puedo decir que de la familia de los millonarios a lo mejor en Talarrubias pues podemos ser 300 personas a día de hoy. Es curioso, en Almendralejo también hay una familia que le dicen los millonarios y efectivamente una circunstancia parecida a esa, nada que ver indudablemente con otras cosas. ¿Por qué se hizo policía, Aurelio? Pues yo quisiera saber por qué. La verdad es que muchas veces no lo sé, pero desde pequeñito, estaba yo ilusionado con los uniformes, con los coches de policía, con esto, y además quería ser policía uniformado. Nunca me planteé el ser policía de investigación, sino yo buscaba siempre la policía uniformada. Y no sé por qué, pero que es algo que era innato, puesto que en mi familia no había ningún policía, ni lo hay, y soy el único funcionario que hay en la familia. Mis padres y toda la familia mía pues son agricultores y ganaderos, como la mayoría de la población en Extremadura, que es lo que hay en Extremadura, agricultura y ganadería tradicionalmente. ¿Tuvo que influir o influyó algo en el cine, por ejemplo? Posiblemente fuera algo del cine, de la televisión, que entonces, bueno, en blanco y negro, pero sí debió ser el cine, la televisión. El único contacto que yo tenía en un pueblo como Talarrubias de 4.000 habitantes, pues sí que había 2 cines y me gustaba mucho el cine y me sigue gustando. Bueno, tras pasar 5 años en la Academia Militar de Zaragoza, que es donde se graduó, llega a su primer destino y con 23 años le destinan al País Vasco, sí, al meollo, a Basauri. Y además en una época del plomo, lo que llamábamos la época del plomo, plena transición, había muertos todos los días, prácticamente todos los días había muertos, y como curiosidad, pues el día que yo llegué al cuartel de Basauri, que era un cuartel enorme, donde allí había 3 o 4 unidades de intervención policial de las antiguas antidisturbios, desplazados de muchos puntos, entre ellos estaba la Reserva de Mérida, una de las que se desplazaba habitualmente. Cuando yo llego al cuartel de Basauri con mi maletita, había 5 féretros en el patio, se estaba celebrando un funeral de 5 policías que habían asesinado en un atentado. La verdad es que se te encoge el alma, ¿no? Y bueno, aunque tú ya te habías de alguna manera preparado en la academia
de que podía ocurrir esto y bueno, y lo habías visto en los medios de comunicación, pero entrar en directo y en vivo y como primera experiencia con esa situación es un poco dura. Y te puedo decir también como anécdota que yo venía a menudo, cuando tenía unos días de vacaciones, venía desde Bilbao para acá, venía con un compañero de Madrid, compartíamos el vehículo, un Simca 1200 que yo tenía matrícula de Badajoz, y yo le dejaba en Madrid y luego continuaba viaje hasta aquí a Extremadura, y a la vuelta pues le recogía y nos íbamos para Basauri juntos. Era un antiguo teniente mayor que yo, porque él era de promoción interna, había sido sargento antes y demás, y cuando llegué a Miranda de Ebro noto un fuerte dolor en el pecho, digo, me está dando un infarto, le dije al compañero, íbamos de vuelta, después de pasar 3 o 4 días aquí en Extremadura, me está dando un infarto, yo sentí que me moría, el compañero ya era veterano, y dice, venga, no te preocupes, ahora cuando lleguemos al cuartel vas al médico y demás. Llegué al médico, me auscultó, me dijo el médico, no tienes nada, tómate esta pastilla, me dio un tranquilizante, vete a dormir, que esto es el síndrome del País Vasco. Yo estaba tranquilo, digo, si yo estoy tranquilo, no estoy nervioso, no tengo miedo, estoy normal. Dice, bueno, pero la procesión, me decía el médico que ya tenía experiencia, la procesión va por dentro, psicológicamente, bueno, y si en tu fuero interno, pues tienes esa angustia que, no sé, que se te manifiesta a unos con un dolor, a otros de otra manera. Y bueno, y ahora entiendo, y a partir de ese momento entendí lo que llaman el síndrome del País Vasco. Del País Vasco, que lo vivió en primera persona. ¿Cuánto tiempo estuvo allí destinado? Pues estuve poco, estuve un año. Más o menos. ¿Por qué se destina a los policías recién graduados, recién salidos de la Academia del País Vasco? Tengo amigos que son policías y su primer destino siempre ha sido el País Vasco. En aquella época sí, porque se hacía falta mucha gente y había mucha rotación. Es decir, la gente cuando podía pues se iba a otros destinos. Entonces siempre había vacantes. Y los que íbamos a ocupar... ¿Y es verdad que la gente, a los policías con familia solían retirarlos del País Vasco o no? No, simplemente era por cuestiones de vacantes, que como era muy había muchas vacantes y luego eran muy rotatorias, es decir, la gente rotaba mucho, estaba 1 año, 2 años y se marchaba, pues siempre había vacantes, y los recién salidos de la academia era frecuente que mandaran hasta promociones enteras en aquella época allí a las distintas ciudades del País Vasco. Nosotros estábamos en un territorio urbano, mientras que la Guardia Civil pues estaba en el territorio de los pueblos, territorio rural. Todavía lo pasaban ellos peor. Más complicado, quizás. Mucho más complicado, porque nosotros en Bilbao pues salías, te ponías de paisano, de todas maneras te conocían perfectamente, sabían que si no eras de allí y demás, ibas con tu pelito corto y tal, o eras militar, o eras policía, o eras Guardia Civil, o sea... Que prácticamente, aunque te vistieras de paisano, no pasabas desapercibido, porque además con el acento nuestro propio de Extremadura, pues evidentemente sabías que eras Guardia Civil o que eras policía. La verdad es que eran años muy duros, que bueno, yo cuando alguien dice que la transición no hubo sangre, que se pasó de una dictadura a una democracia sin sangre, no es cierto. Yo veo que hay 600 policías que dieron su vida en esa transición, provocadas la mayoría de ellos por atentados terroristas, que todos los días, ya digo, había algún tipo de atentado. Estamos hablando que en el año este que estamos tratando, que es el año 1985, pues creo que hubo del orden de alrededor de 300 muertos en el País Vasco. Y eso, comisario, no se puede olvidar, pese a que algunos ahora quieran echar tierra encima. No se puede olvidar, pero bueno, ya eso es una etapa que pasó y ya han pasado muchos años ya. Bueno, y de Basauri a Las Palmas, sí. Supongo que un destino más tranquilo, aunque alejado de la familia. Sí, claro, me fui a Las Palmas porque, más que nada, yo allí, la verdad es que en Bilbao me adapté bastante bien, pero yo llamaba a mi novia entonces, hoy mi mujer, y me decía, ha habido un atentado en San Sebastián. Yo no me había enterado, yo estaba en Bilbao y no me había enterado. Digo, pues no me he enterado, porque no he visto el telediario, porque tampoco es que allí cada atentado que había nos enterábamos todos, sino que si había sido en un pueblo, pues no te enterabas. Te enterabas igual que os podíais enterar aquí en Mérida, a través de la televisión, de la radio o de la prensa. Y era un sinvivir a mi madre, mi familia y tal, y ese fue el motivo que, más que nada, que me salieron vacantes en Las Palmas de Gran Canaria, entonces opté por una de esas plazas vacantes y me fui a Las Palmas de Gran Canaria de uniforme de patrullero y estuve mandando un grupo operativo de radiopatrullas en Las Palmas de Gran Canaria en un turno de servicio. Trabajábamos mucho más que en el País Vasco, más horas, porque un día trabajábamos de mañana y de noche, el mismo día, la tarde descansábamos. El día anterior habíamos trabajado por la tarde, o sea, un día era tarde, al día siguiente por la mañana y por la noche, descansabas un día y entrabas al día siguiente otra vez de tarde. Por turnos bastante intensivos, ¿no? Muy intensivos. Luego, era la época en la que se trabajaba muchas horas
y además en turnos rotatorios, que eso te quema, porque a veces te despertabas y decía, ahora que me toca desayunar, comer o cenar, porque claro, realmente no sabía si era por la mañana. Tiempo, ¿sí? Yo cerraba todas las, porque a mí me molesta mucho dormir con la luz, te cerraba todas las persianas para que no hubiera ni un... Pero claro, a lo mejor salías de mañana y descansabas por la tarde para entrar de noche un poco descansado, y cuando te despertabas no sabía exactamente la ubicación, si era temporal, si era por la mañana, por la tarde, por la noche. Era una época que, bueno, gracias a Dios está superada, hoy se trabaja de otra manera. Y de ahí oposita para ser profesor en la Academia de Ávila. Sí, a mí el tema de la enseñanza siempre me había gustado, y salieron plazas para la Academia, la reciente creada Academia. Recién creada, claro, sabía. Yo fui fundador de la Academia y lo llevo a gala, porque cuando yo llegué allí realmente lo que había eran las paredes y los asientos de los alumnos en las aulas, que estaban atornillados al suelo, pero no tenía asiento el profesor. Recuerdo que las primeras clases las di de pie porque es que no había físicamente una mesa. Tardaron un mes o así en llegar los muebles que faltaban. O sea, no estaba ni equipada totalmente la academia. Totalmente equipada no estaba. Era una promoción muy pequeña, eran 500 alumnos, y nosotros un grupo de profesores también pequeñitos, no sé si éramos 30 y tanto o 40, y yo daba una asignatura que se llamaba Técnicas de Intervención Seguridad Ciudadana. Lo que yo estaba haciendo habitualmente era una asignatura totalmente policial y totalmente práctica. Entonces les enseñábamos a los alumnos cómo identificar a una persona, cómo cachear, cómo estar ante una masa pacífica, controlando una masa pacífica, una masa violenta. Les enseñábamos el material antidisturbios, los botes de humo, cómo utilizarlos, todo eso. Era una asignatura muy bonita, porque la mayoría de las clases las dábamos en el campo de deportes, porque claro, unos alumnos simulaban ser manifestantes, los otros simulaban hacer policía, y bueno, y analizábamos lo que se había hecho bien, lo que se había hecho mal, o sea, escenificábamos. Y la verdad es que fue muy curioso. Lo grabábamos en vídeo y luego lo proyectábamos en clase y analizábamos los pros y los contras. O sea, a mí me gustó mucho la etapa esa de profesor y fui innovador en ese sentido, porque una de mis aficiones precisamente eran los medios de comunicación. Yo tenía mi cámara de vídeo entonces, una Betacam, aquella enorme que compré en Canarias y que era carísima. Aquello me gasté un sueldo de un mes entero en la cámara, pero me gustaba. Y esa afición la llevé luego al profesorado, y la verdad es que daba las clases. Entonces, y fue una cosa técnicas de docencia. Sí. Innové porque entonces uno era joven y bueno, y estaba abierto a todo, ¿no? Entonces, y allí pasó 11 años en la Academia de Ávila. 11 años. ¿Y por qué decidió, por una oportunidad, por cercanía a la familia, de nuevo regresar en esta ocasión, bueno, regresar a su tierra natal, pero regresar a la que ya considera su ciudad, que es Badajoz? Bueno, aunque yo era profesor de unas asignaturas policiales y tal, pero yo no era policía para ser profesor. Entonces llegó un momento que ya me planteé el ir a la vida operativa. Llega un momento que la enseñanza un poco te quema, porque es repetitivo. Los primeros años eres innovador, pero llega un momento que a partir del cuarto o quinto año ya empiezas a repetir, y ya yo me empecé a aburrirme en las clases. Decía, bueno, sabía la pregunta que me iban a hacer, porque claro, había pasado 4 promociones y siempre te hacían la misma pregunta en el mismo punto del tema. Y cuando uno levantaba la mano, un alumno, decía, me vas a preguntar tal cosa, y él se sorprendía. ¿Y por qué lo sabe? ¿Usted es adivino? No, no soy adivino. Es que ha habido 5 compañeros tuyos en 5 promociones anteriores que me han preguntado lo mismo, por tanto, sé que vas a preguntar esto. Entonces, llega un momento que, bueno, que eso ya te cansa como todo, cansa en la vida. Yo creo que debíamos cambiar quizás todo de actividad cada 6 o 7 años. Para no estancarse, ¿no? Para no estancarte. Y entonces, bueno, pues decidí venirme a Extremadura. Me vine a Extremadura en el año 97, noviembre del 97, y también debuté... ¿Y en qué circunstancias? Y también debuté con algo muy curioso. El día que yo me venía para acá, llamó a mi familia para decirme que me venía, y los teléfonos no funcionaban. Qué cosa más curiosa. Llamando, y lo mismo llamaba a Talarrubias a mi familia del pueblo y no había teléfono, llamaba a Badajoz tampoco, y yo no sabía lo que pasaba. Claro, hasta que oí la radio y vi que había sido la riada famosa de Badajoz del año 97. Justo el día de la riada, al día siguiente me incorporé. Y tuve una incorporación rápida y inmediatamente metiéndome en harina, porque llegué y estaba de jefe superior Antonio Bertomeu Fray Solí, amigo mío y hoy jubilado. Y Antonio, le vi que estaba el jefe superior con unas botas catiuscas, de uniforme con botas catiuscas y de barro hasta arriba. Y llegué y él me conocía, él me llamaba Aurelito, yo era muy joven, y me dice, Aurelito, ponte estas botas y vámonos. Yo le dije a mi mujer, bueno, me voy a presentar a la jefatura, al jefe superior, estaré 10 minutos y me vengo a comer. Volví 2 días después a mi casa.
porque estuvimos ayudando a la gente, sacando muertes. Entonces había personas que todavía no habían aparecido, cadáveres, estuvimos recuperando algunos cadáveres, preparando la visita de Su Majestad el Príncipe, entonces hoy Rey Felipe VI, entonces era príncipe, que vino de visita y vino al funeral de los fallecidos. En fin, que ya se complicó la cosa, y llamando a mi mujer le dije: mira, no sé cuándo voy a volver, ¿y dónde estás comiendo? Digo, pues mira, por cualquier bar que pasamos compramos un bocadillo cuando podemos, porque la verdad es que estuvimos allí unos cuantos días con muchísimo trabajo y no parábamos, pero todo el mundo. Que fue duro también. Pero todo el mundo, sí, fue duro, sí, porque las circunstancias eran, la verdad, que fue impresionante, es increíble, eso es para haberlo visto, porque yo no me lo creía. Yo cuando vi a dónde había llegado el agua, porque yo ya digo, llegué al día siguiente, el día duro fue la noche realmente de la riada, y al día siguiente yo me incorporé, digamos, 2 días después. 2 días después de la riada. Pero que estaban todavía en plena faena, porque estaba todo el barro, todos los vehículos todavía volcados, llenos de limpiando, etcétera. Lo único bueno de aquello fue la ola de solidaridad que hubo, ¿verdad? La verdad es que sí, la verdad es que todo el mundo se volcó, allí aparecieron gente de Badajoz, gente de toda Extremadura y de muchos sitios de España para trabajar y ayudar a la gente. La verdad es que sí, hubo un río de solidaridad. De todas maneras, los extremeños que somos muy solidarios, yo lo he comprobado. Y de esa vocación con los medios de comunicación le llegó incluso a especializarse, realizando comunicación audiovisual. Cuando yo llegué aquí a la jefatura, pues Antonio Bertomeu, que era amigo mío, me conocía. Además, él era su madre era de Herrera del Duque, al lado de mi pueblo, y su abuelo y mi abuelo habían sido amigos y incluso tenían el mismo negocio. Su abuelo en Herrera y mi abuelo en Talarrubia, y entonces pues se conocían. Y cuando llegó, ya digo, a mí me llamaba Aurelito, cariñosamente me decía: Aurelito, tú que eres un chaval joven y que sabes hablar, claro, yo venía de Ávila, que daba clase, y bueno, y evidentemente pues no me costaba hablar en público, ni me ponía nervioso y demás. Dice: aquí tenemos un problema, que es que no tenemos un jefe de prensa adecuado y tal, ¿por qué no? Tú vas a ser el portavoz de la jefatura. Y yo no sabía lo que era aquello. Digo, bueno, y tienes que hacer las notas de prensa y tal. Yo no sabía lo que era la nota de prensa. Bueno, me puse un poquito a investigar, y bueno, y ahí empecé. O sea que aprendí, fui total y absolutamente autónomo, y nadie me dio nada. Tuve que empezar prácticamente de cero, y sobre todo los compañeros de los medios de comunicación, que me ayudaban mucho. Cuando venía, me acuerdo que entonces estaban las televisiones locales, estaba Canal Extremadura, estaba Local Televisión, Telefrontera, había otra televisión también local por cable que se había instalado, y bueno, por los compañeros que también estaban empezando, algunos de ellos eran jóvenes y demás, pues me ayudaban mucho. Me acuerdo que hacíamos un autocue de esto, de improvisado, ponemos una hoja de un cartón detrás de la cámara para que yo fuera leyendo de alguna manera y que no me equivocara al dar las noticias, o por lo menos los datos numéricos y tal los escribíamos en una pizarra detrás de la cámara, y aquello fue muy divertido. La verdad es que yo disfruté mucho, estuve unos años en esa. Luego cambiamos de jefe superior, vino un nuevo jefe superior y me mantuvo en el puesto, porque evidentemente ese era un puesto de confianza. Y luego lo dejé cuando ascendí a inspector jefe. Mientras fui inspector estuve ahí. Compatibilizaba esa actuación con otras muchas. Es decir, yo era muchas veces la mano derecha del jefe superior. A lo mejor tenía que ir a alguna reunión importante y tiraba de mí. Recuerdo como algo muy curioso en mi vida profesional la visita de Fidel Castro a Extremadura, que me tocó ir con el jefe superior, y vino aquí a Mérida. Eso debió ser por el año, yo creo que fue antes del 2000, en el 98, quiero recordar que sí, 98, por ahí. Vino con ocasión de una reunión de jefes de Estado y de Gobierno que hubo en Lisboa, y vino a Lisboa a esa reunión. Y nuestro presidente entonces, Rodríguez Ibarra, le invitó a visitar Extremadura, y se acercó desde Lisboa a Extremadura. Y nosotros lo recibimos en la frontera de Calla, donde estuvo con nosotros, pues no sé qué problema hubo, que estuvo allí un rato con nosotros esperando que le dieran el ok de entrada en la embajada o en asuntos exteriores, no sé, realmente no recuerdo qué fue lo que ocurrió, pero el hecho es que estuvimos con él 1 hora y pico, y estuvimos merendando con él, con 4 o 5 personas, que eran los que estábamos allí,
y solo un fotógrafo, que gracias a Dios había un fotógrafo y pudo hacernos una foto, que la guardo como oro en paño, porque claro, eso es una foto histórica totalmente, con Fidel Castro. Es curioso, la verdad es que es uno de los personajes que a mí más me ha sorprendido. Venía con un importante dispositivo de seguridad, sí, ¿no? Mucho. Estuvo aquí, yo le estuve acompañando durante toda su visita, desde que entró hasta que se marchó. Estuvimos aquí en Mérida y durmió aquí en el Parador. Luego visitó el Teatro Romano, el anfiteatro. Y luego hicimos un viaje relámpago a Madrid, que entonces era el presidente del gobierno, era Aznar, el presidente Aznar, y estuvo en Madrid, en la Moncloa, y ya de nuevo de regreso a Lisboa, desde donde partió para Cuba. Pero fue muy curioso la visita. La verdad es que es un personaje que de verdad a mí me sorprendió gratamente, porque es un hombre que tiene, al margen de que políticamente uno puede estar de acuerdo o no, pero como persona... Pero humanamente, ciertamente. Decían que era un gran conversador. Bueno, tanto que... Increíble. Preguntaba podía de hablar todo. Muchísimo, ¿no? Preguntaba de todo. Recuerdo como anécdota que había un queso de La Serena en la merienda esa que le dimos allí en la comisaría, porque el delegado del gobierno, que entonces era Óscar Baselga, le encomendó al jefe superior, dice, oye, ¿le entretenéis ahí el tiempo que espera para obtener no sé qué permiso, no sé qué historia? No sé qué, la verdad es que no tengo ni idea, algo político era, y le invitáis a comer. Y fuimos y compramos pues lo típico, ¿no? Y productos extremeños. Y entonces había un queso de La Serena. Y él le llamó mucho la atención el queso de La Serena, un queso cremoso, le gustó muchísimo. Entonces le preguntó al jefe superior, que era la autoridad máxima que había allí, bueno, este queso de La Serena, ¿cuántos operarios se necesita o cómo se fabrica y tal? Y claro, el jefe superior me dice, explícaselo tú, que tu padre tiene ovejas y le podrás explicar cómo se hace. Y entonces yo le estuve explicando cómo se hacía y el hombre, pues con mucho interés, y me decía que cómo era el cuajo del campo que se utilizaba y tal, y que si era un proceso industrial y cuántos operarios participaban en el ordeño de las ovejas y tal. Entonces, muy curioso. Anécdotas curiosas. Preguntaba de todo el hombre. Y digamos ya prácticamente este año, porque asciende a comisario en enero. Sí, ascendí en diciembre, finales de diciembre. Y tomó posesión del cargo en enero, ¿verdad? El día 8 de enero, lo sé, porque el día 9 es mi cumpleaños y fue el día anterior a mi cumpleaños. No se me o sea, fue un regalo de cumpleaños y de Reyes menos, casi sí, que... Sí. Nos incorporamos terminamos el curso de comisarios en diciembre, finales de diciembre, y juramos, y bueno, nos destinaron ya, al terminar el curso, elegimos vacante. Esta es una plaza de libre designación que te designa el director general de la policía. No es por antigüedad ni por número de escalafón ni nada, sino que el director en ese momento pues decidió que yo era la persona idónea. Era el único, estábamos 2 extremeños haciendo el curso de comisario en mi promoción. La comisaria que había aquí se había marchado destinada a Madrid, a una comisaría de distrito. Duró poquito, la verdad. Duró pues 9 meses, creo. Y entonces estábamos 2 extremeños, y el director general de la policía decidió que, a mí me conocía porque era Germán López Iglesias, Germán López Iglesias, que había sido delegado del gobierno en Badajoz y anteriormente concejal del ayuntamiento. Y posteriormente, después de ser delegado, cuando le nombraron, era primer teniente alcalde. Y claro, yo llevaba 20 años en Badajoz y solo por el trabajo pues me conocía, de haberme visto en 1000 dispositivos y yo estaba al frente de la Brigada de Seguridad Ciudadana, como antes has comentado, y me conocía. Y entonces, bueno, pues él confió en que yo podía ser una persona idónea al ser extremeño, conocer la idiosincrasia de la región, de la provincia y de Mérida, pues que yo ya lo traía aprendido, no tenía que empezar desde cero. Me podría decir que se agradece que el comisario jefe sea extremeño. Hay diferencias. Yo he conocido aquí ya, bueno, al anterior, que fue Francisco, sí. Paco. Y el ser extremeño es un plus ultra, el conocer tu tierra y para desarrollar el cargo. Claro, lógicamente, porque conoces a la gente y lo más importante en estos cargos es conocer a la gente, conocer lo que puedes esperar, no solo del público, del ciudadano, sino también de los propios policías. Hay que tener en cuenta que en Mérida casi todos somos extremeños, en la plantilla de Mérida son muy pocos, y la mayoría de los que no son extremeños están casados con extremeñas o con extremeños, con lo cual yo creo que el 90 y tantos % de la plantilla somos extremeños, de Cáceres, de Badajoz, de Mérida, de distintos pueblos de la zona. Y cuando llega a la comisaría, ¿qué se encuentra? ¿Cómo está dotada la comisaría, tanto de personal como de material? Me encuentro una comisaría nueva, un edificio nuevo. Yo ya lo sabía porque había estado muchas veces aquí por distintos dispositivos de seguridad que apoyábamos desde Badajoz. Yo era jefe provincial de la Brigada de Seguridad Ciudadana y cada vez que había un dispositivo, una manifestación importante, un espectáculo público multitudinario, pues
siempre apoyábamos desde Badajoz, porque la plantilla de Mérida pues tiene recursos, como todas las plantillas, limitados, entonces hay veces que excede. Y bueno, y yo había venido muchísimas veces aquí de servicio y conocía bastante tanto a los funcionarios como la comisaría. Y la comisaría es una comisaría nueva, con gente joven, con mucho espíritu de trabajo, y la verdad es que es un dulce. Para un comisario, la comisaría de Mérida es un premio, y lo digo aquí así de claro. De tal manera que a mí me dicen, bueno, cuando haya una vacante en Badajoz te irás, y diré, me lo pensaré muy mucho, porque yo en Mérida estoy súper a gusto. Me han acogido tanto los funcionarios como la sociedad emeritense, como las autoridades, de verdad, con los brazos abiertos, y yo me encuentro aquí súper cómodo. Es el mejor destino que he tenido, sin ninguna duda. Pues nos alegramos mucho de que sea así, comisario. Además tiene una particularidad esta comisaría, que tiene que velar, además de los servicios generales, el de velar por el de las instituciones autonómicas, ¿no? Claro. ¿Le resta eso efectivos para poder desarrollar la tarea normal? Vamos a ver. Mérida tiene dos notas características que no tiene el resto de Extremadura. Una, que está la sede, como bien has dicho, del gobierno autonómico, la Asamblea de Extremadura, la Presidencia de Extremadura y, en general, todas las instituciones autonómicas. Y todo el mundo confluye aquí para hacer gestiones. Por las mañanas Mérida es un hervidero. Para hacer gestiones de toda Extremadura vienen aquí a realizar. El poder político está aquí, la Asamblea está aquí. Y eso dice, bueno, ¿te reduce efectivo? Pues no reduce efectivo, porque la plantilla es lo que es, y aquí hay un comisario porque aquí está la Junta de Extremadura y la Asamblea de Extremadura. Si no estuviera la Junta de Extremadura y la Asamblea de Extremadura, tendría 40 o 50 funcionarios menos Mérida. Entonces ya se ha sobredimensionado teniendo en cuenta esta realidad. Y luego otra nota característica que tiene Mérida, que no lo tiene Badajoz ni lo tienen otras ciudades más importantes en cuanto a población, es el turismo. Aquí recibimos un número muy importante de turistas y eso lo tenemos que cuidar mucho. Porque lo tenemos que cuidar desde todos los ámbitos, pero también desde el ámbito de la seguridad. Porque yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Mérida es una ciudad muy segura. Mérida es súper segura. Tenemos los índices de seguridad más altos de Extremadura, y Extremadura es la zona más segura de España. Luego podemos decir que somos quizás una de las ciudades más seguras de Europa. Y no me equivoco, o sea que estoy seguro que con la población que tenemos nosotros no hay una ciudad más segura que Mérida. Pero tenemos que cuidarlo, porque lo comentábamos antes fuera de antena. Si un turista viene aquí a Mérida y le ha encantado, ha comido fenomenal, ha visto unos monumentos romanos espectaculares, se lleva una imagen fabulosa, y el último día le roban en el coche o le roban la cartera, cuando llegue a su ciudad de origen y le pregunten, oye, ¿qué tal por Mérida? Y dirá, estupendo, pero me han robado la cartera. Y todo va a quedar ahí. Sí. Va a quedar ahí. Entonces eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo desde el trato que tienen que dar los hosteleros al turista, el trato que tiene que dar el ciudadano de a pie al turista. Cuando un turista se acerca a un ciudadano de pie y le pregunta dónde está el templo de Diana, pues no le debería el emeritense, que lo hace, me consta que lo hace, darle todas las explicaciones del mundo, incluso acompañarle. Porque ese turista que estamos cuidando va a repercutir económicamente en la ciudad y va a atraer a otros turistas. Si le mandamos con cajas destempladas o pasamos de él o le mandamos al lado contrario de la ciudad para gastarle una broma, pues evidentemente eso va a repercutir negativamente en este bien que tiene Mérida y que tenemos que cuidar, que es el turismo. Y desde la seguridad, desde la policía, tenemos que cuidar a ese turista. Y en las zonas turísticas hemos implementado la presencia policial con unidades de moto. Policías en motos de scooter, pequeñitas, porque esa moto permite estar muy cerca del ciudadano físicamente, y hemos puesto en marcha un programa de turismo seguro, con esos funcionarios de policía, que son siempre los mismos, que conocen la zona y que a la vez están haciendo dos programas, el programa Turismo Seguro y el programa Comercio Seguro. Dan seguridad también al comercio, porque en la zona del teatro, anfiteatro y la zona del museo, pues casi se corresponde, es la continuación de la calle Santa Eulalia y calles adyacentes, o sea, está el comercio y el turismo se mueven por las mismas zonas. Entonces, hoy en Mérida pues se puede ver, desde que yo llegué, pues yo vi rápidamente esto, y se pueden ver a estos policías en moto por la mañana, por la tarde, los fines de semana, que están moviéndose, y cuando se produce el hecho del Festival de Teatro Romano Clásico, pues también están ahí.
custodiando y velando por la seguridad de los ciudadanos. Pero déjeme decirle que como ciudadano yo al menos agradezco que se vea la policía, Por supuesto. que se vea en la calle, ¿no? Y esta Mira, es que policía de cercanía, que sí, no sé si sí. ha tenido Bueno, esa denominación. sí, se o la llamaba tuvo en policía de su proximidad. En su época de proximidad. En su época era policía de proximidad. Pues era es de agradecer, Sí. sinceramente. Y básicamente es que hay dos tipos de seguridad: la seguridad subjetiva y la seguridad objetiva. La seguridad objetiva se puede medir, es decir, yo puedo decir que Mérida es una ciudad segura. ¿Por qué digo que Mérida es una ciudad segura? Por el número de delitos denunciados, por el número de habitantes. Es decir, los índices de delincuencia se miden por número de delitos por cada 1000 habitantes, ¿vale? Entonces, eso se puede medir y vemos si subimos o bajamos. Y este año hemos ido mejor que el año pasado. ¿Por qué? Porque ese índice se mueve. Porque hay más delitos, los habitantes son los mismos y hay más delitos, pues evidentemente estamos empeorando la seguridad o estamos mejorando. Es una manera de medir. Pero luego hay una seguridad que no se puede medir, que es la seguridad subjetiva. La sensación. La sensación, efectivamente, lo has definido perfectamente. La sensación que tiene el ciudadano de seguridad. De tal manera que uno puede vivir en Mérida, una ciudad segura, y sentirse inseguro. Es decir, y tú le preguntas a la anciana que pasa por la calle Santa Eulalia, oiga, ¿usted se siente segura? Y te dice, pues no, la verdad es que yo tengo miedo a que entren en mi casa. ¿Y eso cómo lo podemos evitar? Sabemos que no han entrado en ninguna casa, pero esa señora, por los programas que ve en televisión de otros sitios y tal, pues tiene miedo a que le roben o a que le entren en su casa. La única manera de contribuir a evitar problemas de inseguridad subjetiva es estando presente en la calle. Una pareja de policía en un lugar determinado o un policía en un sitio da gran seguridad subjetiva, más que objetiva. El hecho de que haya un policía allí, en la calle, en una calle comercial, pues el comerciante siente seguridad subjetiva porque sabe que, bueno, que el delincuente, el amigo de lo ajeno, como a mí me gusta llamarle, pues si ve al policía, pues no va a ir con la misma tranquilidad que si no hay nadie allí, que si no hay un policía allí. Ciertamente. También tenemos la impresión, comisario, de que la Brigada de Estupefacientes está realizando un buen trabajo, o al menos sí. Nos lo parece por el número de incautaciones que se están desarrollando. Sí. ¿Está localizado el tráfico de drogas en la ciudad? Pues lo que hay... ¿Y controlado, sobre todo? Vamos a ver, nosotros, como bien has dicho, tenemos un grupo de estupefacientes fenomenal. Hay un jefe de grupo que la verdad es que a mí nada más que me da alegría, porque además tiene mucha iniciativa. A él no hay que decirle lo que tiene que hacer, directamente él por propia iniciativa interviene y ha hecho incautaciones importantes desde que yo estoy aquí, sobre todo de marihuana. Hay algunas plantaciones que hemos incautado e incluso hace poco, relativamente un par de meses aproximadamente, cogimos una nave que estaba perfectamente preparada, organizada para llevar todo el proceso de la planta de la marihuana, desde el plantón pequeñito hasta que la planta se puede recolectar, cogiendo los cogollos para la venta y demás, pues tenía todo el proceso, incluso tenía un sistema de riego especial, un sistema de calor, de iluminación especial que costaba una millonada. Nosotros calculamos que hicieron una inversión de 90 o 100.000 euros en esa plantación. O sea, y casi industrial, podríamos decir. No casi, industrial. Tenían una persona a las 24 horas en una roulotte, estaban las afueras de Mérida. En una roulotte durmiendo como vigilante de esa plantación, consumían bastante electricidad, porque eso, claro, necesitaba un consumo importante. Por el tema de las lámparas, ¿no? Efectivamente, lámparas, y luego también tenían un extractor también de aire y un productor de ozono, porque la planta crece con mayor rapidez si tiene cantidad de ozono que le suministran ozono de manera artificial, ¿no? Y la verdad es que era una planta de producción de marihuana que yo no la había visto nunca. Y mira que llevo muchos años en el cuerpo y he visto muchas, pero como esa plantación de bien, entre comillas, de bien montada y de producción, no la había visto nunca. Y estaba aquí en Mérida. Y seguimos trabajando también. Detuvimos a 4 ciudadanos chinos que habían comprado aquí en la zona, y que se les detuvo cuando marchaban hacia Sevilla ya con me parece que fueron 20 y tantos kilos de cogollos, que es una barbaridad, de hachís. Esto normalmente lo mandaban a Londres, camuflada esta droga en Londres, y allí la distribuían a través de otros chinos. Entonces, bueno, pues la operación sigue abierta y estamos trabajando ese tema.
Tengo la sensación también de que, a juzgar por las notas de prensa en esta materia, que cada vez se inician antes más jóvenes en el tráfico de, sobre todo de marihuana. Claro, sí, claro, porque la verdad es que es un dinero fácil. Bueno, no fácil, pero es un dinero rápido y que se mueve bastante dinero. Pero yo no animo a nadie. Hay que tener en cuenta que las penas son duras, que la cárcel es dura frente a lo que se diga, que la prisión, que si tienen no sé qué, que si viven muy bien. A veces a mí me llega en el WhatsApp fotos de prisiones nuevas, que si tienen televisiones de plasma, que si tienen incluso hasta una piscina con agua caliente y tal. Yo invitaría a visitar una prisión a cualquiera, y aquello la verdad es que es lo peor. Yo creo que lo de ingresar en prisión debe ser lo peor que le puede ocurrir a una persona, o de lo peor. De lo peor, evidentemente, el estar privado de libertad debe ser... Pero ya no solo eso, sino el ambiente tan enrarecido que se vive en una prisión, por las compañías. Yo cada vez que entro en prisión por motivos laborales, a entrevistarme con algún preso o a hacer algún tipo de custodia o en algún motín que ha habido y tal, la verdad es que me he llevado una desagradable sorpresa, y el ambiente la verdad es que es muy enrarecido y muy desagradable. Es bueno transmitir esa imagen, porque a veces los jóvenes tienen una idea distorsionada de lo que es el traficante, ¿no? Hace poco, sabemos que a través de los medios de comunicación nacional se ha detenido, o se ha entregado, debido también a la presión policial, un famoso traficante en el campo de Gibraltar, que incluso protagonizó un vídeo musical de un cantante cubano y tal. Y hay jóvenes que lo siguen como modelo. Frente a eso hay que poner la otra imagen de lo que sucede. Y además también tengo que decir, aprovechando esto, algo muy importante, que creo que no lo había comentado nunca, y es lo siguiente: cuando alguien viaja al extranjero, que tenga mucho cuidado con el tema del consumo y la tenencia de estupefacientes. Había una antigua película, que la verdad es que a mí me gustó mucho, que se llamaba El Expreso de Medianoche, que narra la historia de un ciudadano de Estados Unidos que viaja a Turquía en viaje de placer, y entonces los turcos le detienen con una pequeña cantidad de marihuana e ingresa en las cárceles turcas, porque claro, todos pensamos, la tenencia en España para el consumo no es delito, es una infracción administrativa que se sanciona. Si nosotros en la calle vemos a un ciudadano que porta sustancias estupefacientes, le hacemos un acta de incautación, le quitamos la sustancia y se le propone para sanción, puede llegar hasta 500 euros de sanción, 600 euros. Pero, claro, eso en España. Los chavales pueden viajar al extranjero y pensar que en otros países, países islámicos, por ejemplo, pues que va a ser igual. La policía le encuentra con dos canutos y puede ir a prisión. Y además a esas prisiones, no es la prisión española, que hay una serie de derechos que están contemplados, que hay un juez de vigilancia penitenciaria. No, allí va a una prisión donde están hacinados, donde malamente van a comer, donde hay todo tipo de corrupción y donde lo van a pasar francamente mal. Y no puede hacer nada el gobierno español. Eso es curioso. Aunque la embajada o el consulado se ponga a funcionar, las leyes son las que son. Es decir, que la legislación española no es extrapolable a otros países. Entonces, yo aprovecho para decir que cuando se viaja al extranjero se tenga, sobre todo la gente joven que viaja cada vez más con los Erasmus, con todas estas historias, que tenga mucho cuidado con la legislación de los países a los que se viaja con el tema de las drogas, porque hay veces que, por ejemplo, te puedo decir que en Arabia Saudí hay pena de muerte por llevar 1 kilo de cocaína o de heroína, pena de muerte. Y entonces no podemos alegar que somos españoles, no, la legislación que se aplica es la del país donde se está. El pasado 2 de octubre tenemos que ir finalizando, porque nos hemos pasado con mucho del tiempo, pero creo que está siendo una entrevista muy interesante, porque además usted comunica muy bien. Déjeme decírselo. Gracias. El pasado 2 de octubre se celebró el Día de la Policía Nacional, fue su debut como comisario jefe en Mérida, e hizo un repaso de la actividad de la comisaría local durante el año. Nos llamó la atención los servicios humanitarios y las vidas que han salvado los agentes de la policía. Pues sí, la verdad es que yo me siento muy satisfecho con los servicios humanitarios. Concretamente tuvimos un caso muy sonado aquí en Mérida, salió en todos los medios de comunicación, de don Félix, que es un joven emeritense, joven porque tiene 67 años me parece, un hombre ya jubilado,
que carpintero de profesión o ebanista en su actividad profesional anterior, que sufrió un infarto en su casa. El hijo se puso muy nervioso, estaba el hijo allí, tuvo una parada cardiorrespiratoria y el hijo, bueno, pues marcó el 091, podía haber marcado el 112, pero marcó el 091. Y un coche patrulla nuestro, que además iba un alumno en práctica, pues llegó inmediatamente, llegó en 2 minutos, porque estaba muy próximo. La capacidad de respuesta en Mérida son 2-3 minutos, desde que se llama al 091 hasta que aparece un patrullero, porque estamos distribuidos por toda la ciudad, patrullando permanentemente, con lo cual llegamos en un momento. Llegó el vehículo rápidamente, inmediatamente se pusieron a hacer una respiración cardiopulmonar, lograron mantener con vida a esa persona. Llegó el 112, tardó un poquito más porque ellos están en base, tienen que salir de base y a lo mejor estaban en otro servicio. Y ahí, como todo, no es infinito las ambulancias, sino que hay un número limitado de ambulancias. Entonces llegó el 112 y el médico del 112 les dijo a la familia y a los propios policías que de no haber sido por la actuación rápida ese hombre hubiera muerto. Quedó en coma porque tuvo una anoxia cerebral, el cerebro no le llegó la sangre suficiente y estuvo en coma. En coma estuvo 15 o 20 días, no recuerdo exactamente, y yo estuve pendiente. Salió del coma sin secuelas. Para mí, una de las situaciones, y he vivido muchas, como decía, porque son muchos años en el cuerpo, que yo he vivido con más satisfacción y que me han producido, emoción, ha sido cuando ese hombre me pidió saludar a los policías que le habían salvado la vida. Yo lo reuní en mi despacho, hicimos una fotografía, lo reuní en mi despacho a los policías que le habían salvado la vida con él. Aquello era impresionante. Yo no pude, se me saltaban las lágrimas. Yo he vivido muchas situaciones, pero el hombre no sabía qué hacer. Les besaba, les acariciaba, no sabía qué hacer con ellos. Les felicitaba, les daba las gracias. Vamos, una cosa impresionante. Y eso se siente uno muy satisfecho, muy satisfecho. Yo les propuse para la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a los dos que había. Estuvieron 4 realmente, pero fueron 2 los que se involucraron más en la actividad. Y a eso se les propuso para una condecoración, a los otros quedó en una felicitación pública y el hombre este le propusimos también para le dimos una mención honorífica porque este hombre fue por todos los medios de comunicación, por toda la ciudad, diciendo lo buenos que éramos y lo bien que lo habíamos hecho y que le habíamos salvado la vida, y eso es digno de agradecer también porque a otra gente le has hecho lo mismo y no son tan agradecidos, pero este hombre la verdad es que feliz fue una persona que nunca les agradeceré lo que han hecho por mí. Pues con esa historia acabamos. Mejor no se puede acabar esta entrevista. Agradecemos a Aurelio Fernández su presencia aquí. Esperemos que su estancia en Mérida sea tranquila, porque eso denotará también que la ciudad es tranquila y segura, como así ya ha asegurado, y además lo avalan los datos, y que nos veamos en más ocasiones como esta. Cuando queráis. Yo estoy encantado de poder estar con vosotros, porque creo que además la policía tiene que ser cercana, estar con el ciudadano, y una manera de entrar en la casa de los ciudadanos es a través de vosotros, de este medio de comunicación que tiene tanta audiencia en Mérida y comarca. Gracias y suerte, comisario. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención. Le instamos a que nos vean en una nueva edición de La Picota, ya en formato habitual y en las redes sociales, donde como siempre le acercamos la crónica de lo que sucede, la noticia de proximidad en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Agradecer a los más de 30.000 seguidores que tenemos en las redes sociales tras alcanzar ese número. Buenas noches, que sean felices.